Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy les voy a hablar sobre el desarrollo de un programa de capacitación. Este debe cumplir con tres criterios. El primero es de que se deben definir bien y establecer las metas y los objetivos de la capacitación. Mager nos comenta que estos deben establecer qué se espera de los aprendices, las condiciones de aprendizaje y el nivel de aprendizaje esperado. El segundo es motivar a los empleados a que asistan a las capacitaciones. Hay diferentes métodos para motivar a los empleados a que asistan. Uno de ellos es que se relacione con el trabajo inmediato. Por ejemplo, que se tome en cuenta más las prioridades que a lo mejor hayan salido en el análisis organizacional para que los empleados lo puedan ver como una necesidad de asistir. El segundo es que sea interesante, que se incluyan dinámicas y luego, bueno, se pueden pasar la voz y entre compañeros platican y sea como que más motivante el hecho de ir a la capacitación. El tercero es involucrar al participante en el proceso del diseño. El cuarto es proporcionar incentivos, ya sea brindarles una constancia con validez al finalizar o algún incentivo o puntos por asistir y demás. También proporcionarles comida es bueno, es una forma de motivarlos a asistir, ya sea brindar café, galletas, fruta, etcétera. Y bueno, también reducir el estrés eh, de que se ocasiona por la asistencia. Eso se refiere a que en ocasiones los empleados no asisten debido a sus cargas de trabajo. Entonces se deben de ver opciones para que ellos puedan asistir y bueno, que también sus jefes o supervisores los apoyen para la distribución de tareas y puedan asistir a sus capacitaciones. Y bueno, el tercer criterio es elegir el método de capacitación más óptimo de acuerdo a los objetivos y metas ya planteadas. Hay tres tipos de capacitación. El primero es la capacitación presencial. Son seminarios, talleres o exposiciones bueno, así que de forma presencial. Y bueno, es un método muy común y esta como tal se basa en dos bases metodológicas. La primera base metodológica es el aprendizaje distribuido. Este consiste en que el material de capacitación se debe de presentar en fragmentos muy pequeños para que sean fáciles de recordar. En su contraparte está el aprendizaje acumulado. Esto es lo opuesto al aprendizaje distribuido. Es decir, que se trate de evitar que el material que se quiera aprender sea muy extenso, o bueno, más bien que quieran que se aprendan todo ese material tan extenso en una misma sesión. Y bueno, como tal, Donovan y Radosevich en 1999 nos confirman que el aprendizaje acumulado hace que los colaboradores no pongan atención o olviden muy fácil la información proporcionada. Hay métodos que se pueden implementar en este tipo de capacitaciones. El primer método son los estudios de caso. Se les presenta un estudio para que en grupo se discuta y presenten soluciones o realicen comentarios. Owenby en 1992 nos comenta que funciona mejor cuando estos estudios de caso son realistas y representen un reto. Un segundo método son las simulaciones. Permiten trabajar con las habilidades aprendidas en condiciones reales y sin consecuencias a cometer errores. Yo me acuerdo de un ejemplo de cuando estaba en un call center, nosotros entre compañeros simulábamos que uno tomaba la llamada y otro era el cliente y eso nos ayudaba como que más a practicar y bueno, nos sentíamos más seguros de que pues si nos equivocábamos no pasaba nada. Un tercer método es la dramatización o representación de papeles. Se practican las habilidades interpersonales necesarias para desempeñar los roles y por lo regular se plantea un conflicto y aprenden a mediarlo. Regresando al ejemplo del call center, aquí se podrían hacer como simulaciones, por ejemplo, de un cliente enojado y bueno, tú también al mismo tiempo estás practicando las habilidades interpersonales como la empatía o la escucha y demás, pero bueno, al mismo tiempo Faber en 1994 nos plantea que los empleados deben practicar de preferencia con situaciones reales mientras sus compañeros lo asesoran. Eso también, recuerdo que en una capacitación que yo había recibido hace mucho tiempo en un call center, llegaba un momento en donde nosotros teníamos que hablar con clientes reales, mientras que nuestros compañeros nos apoyaban. Y bueno, el cuarto método es modelamiento conductual. Este se refiere a la discusión de un problema, por qué ocurrió y cómo solucionarlo. Y Taylor y otros en 2005 nos plantean que la imitación mejora el desempeño laboral. El segundo tipo de capacitación es a distancia. Ese es muy similar a la capacitación presencial, pero más que nada se enfoca a que los medios de enseñanza sean totalmente en línea para que los trabajadores avancen a su propio ritmo y como tal se basa en una base metodológica que es la instrucción programada, que ese es el aprendizaje que ocurre al propio ritmo y el aprendiz al mismo tiempo se involucra en su aprendizaje, por lo tanto la información se tiene que presentar en pequeñas unidades. Allen y otros en 2004 comentan que las calificaciones de estudiantes a distancia no eran muy diferentes a los de modalidad presencial, por lo cual esto quiere decir que este tipo de capacitaciones son un éxito. También en un análisis por Manson confirma que las instrucciones programadas conducen a un mejor desempeño a menor costo. Y bueno, hay dos métodos que se pueden realizar en este tipo de capacitación y es el uso de libros, videos o videos interactivos. Eh, Así también que se pueden brindar exámenes para evaluar lo que han aprendido. Eh, Instrucciones también programadas en red, esto se llama CBT o e-learning. Estos brindan al trabajador todo el material y ya después
no sé, a la mitad de la capacitación, al finalizar, se les empiezan a lanzar preguntas sobre el tema y bueno, ya estos los tienen que pasar y si no los pasan, tienen que volver a repetir el curso de nuevo. Y bueno, también aquí se encuentran los webinars, webcasts, blogs o wikis. Las wikis son como preguntas frecuentes de las capacitaciones y son como, por si tienen alguna duda, pueden entrar a ellas. Y bueno, Sidmans y otros en 2006 confirman que el e-learning son tan eficientes como la capacitación en el aula y este mejora si se les brinda una retroalimentación. Y el tercer tipo de capacitación es capacitación al puesto. Estas son capacitaciones que son informales, que por lo regular a veces nosotros recibimos por parte de nuestros compañeros que ya son más experimentados y tiene dos bases. El primero es aprendizaje social. Los empleados aprenden observando lo que hacen otros y bueno, como tal, las condiciones que pone Bandura en 1997 es de que el empleado debe de poner mucha atención en lo que está haciendo el compañero, retener esa información y después tratar de reproducir ese comportamiento para que sea exitoso este aprendizaje social. Hay distintos métodos. El primero es la rotación de puestos. Aquí consiste que el empleado desempeñe varios roles de la organización o también que se les pueda motivar a ser voluntarios en otras obras de beneficencia. Que por cierto, Caudrón en 1994 confirma que el voluntariado puede elevar el ánimo en colaboradores. El segundo es el adiestramiento. Aquí, como tal, se aprende un oficio y bueno, ahora sí que el beneficio de esto es de que bueno, el colaborador aprende un oficio y la empresa obtiene una mano de obra. El tercer método es un coaching. Los empleados con experiencia trabajan con los nuevos empleados y, bueno, los coaches profesionales trabajan con todos los empleados. En mentorías, esta es una forma de coaching donde un mentor veterano encamina al mentí a que se adapte ya con los objetivos organizacionales y a la cultura de la empresa. Y, bueno, por último está la evaluación de desempeño, que se dan sesiones de uno a uno, por lo regular de retroalimentación del jefe con un empleado para checar, pues, bueno, sus puntos de mejora o también sus mejores atributos. Las estrategias para asegurar la transferencia en la capacitación, como tal, son dos. Es el realismo, que el programa de capacitación sí se asemeje con la realidad, con el ambiente. Por ejemplo, si es una capacitación de un vendedor, que se trate de que su capacitación sea 100% a su ambiente. Y bueno, también el sobreaprendizaje. Este se refiere a prácticas constantes del comportamiento deseado para que puedan retener el material. Por ejemplo, aquí se me viene a la mente cuando capacitan a las sobrecargos, ellas toman cursos recurrentes cada año para que justamente puedan ah, repasar constantemente todo su manual de emergencias o demás, porque bueno, no siempre van a tener como que las mismas situaciones de emergencia, no siempre se las van a presentar de la misma forma, o a lo mejor en ese año entero nunca tuvieron alguna, pero por si acaso siempre se tiene que estar practicando constantemente el comportamiento deseado. Eh, en cuanto a los diseños de la investigación en la capacitación, son dos, que es el pretest y el posttest. Estos miden los conocimientos antes y después de la capacitación, pero sus hallazgos pueden ser un poco difíciles de interpretar porque no se sabe exactamente qué fue lo que hizo cambiar eh, la capacitación, o sea, cuál fue la variable que hizo que se cambiara. Eh, pero también Carnes en 2001 propone los grupos de control. Este consiste que los grupos de control reciben el pretest y el posttest, y el grupo experimental reciben el pretest, la capacitación y el posttest para analizar bien qué es lo que se está mejorando con exactitud. O también se ha adaptado a los cuatro grupos de Salomón. Se va jugando justamente con el pretest, el posttest y la capacitación en cuatro grupos. Pero la desventaja de esto es que se requiere mucho tiempo y aparte es complejo de aplicar en muestras muy grandes. Por ejemplo, en aquellas empresas que tengan muchos colaboradores. Los criterios de evaluación como tal son 7. No, bueno, disculpen, son 6. La primera es validez de contenido. Ese se tiene que comparar el contenido contra lo que se necesita para el puesto. Por ejemplo, si estamos capacitando a un vendedor, no sería muy bueno, no tendría mucho sentido que se le capacitara para algo eléctrico o tecnológico, ¿no? Y bueno, en reacciones del empleado es realizar encuestas si disfrutaron la capacitación o si aprendieron de ella. El tercero es aprendizaje del empleado. Aquí se comparan los resultados del pretest y el posttest. El cuarto es aplicación de la capacitación, que realmente sí se utilice lo que hayan aprendido en esa capacitación. El quinto es impacto en el negocio, si los objetivos de la capacitación realmente se cumplieron. Y el retorno de inversión. Este justifica el costo de la capacitación o la ganancia. Por ejemplo, si fue algo de ventas, pues bueno, que después de la capacitación sí se haya reflejado el aumento de ventas. Y bueno, ya por último, en cuanto al estudio científico sobre una capacitación, yo encontré una capacitación de accesibilidad digital a 66 profesionales de la industria IT. Como tal, su objetivo fue auxiliar y proporcionar información sobre fundamentos de accesibilidad digital para el desarrollo inclusivo de software. En su diseño fueron 4 módulos híbridos o en línea, con una duración de 12 semanas, de aproximadamente dedicarle 2.5 horas por semana. Como parte de su diseño, una forma que ellos ocuparon para motivar a los profesionales a asistir es que se les brindó una certificación con validez internacional a aquellos que pasaran satisfactoriamente los módulos. Y bueno, el diseño de investigación, sí, aquí se jugaron un poco con los grupos de control.
porque se dividieron en 2 grupos. Hicieron una encuesta de quiénes podían, participar más de 2.5 horas y, bueno, aquellos grupos que no podían brindarle más de 2.5 horas de su tiempo, hicieron el curso totalmente en línea con el método de e-learning, pero aquellos que sí pudieron, eh, tendrán como más tiempo de acudir o, bueno, de dedicarle 2.5 horas de tiempo, se hizo una reunión cada miércoles, donde aquí sí habían más dinámicas. Se hacían discusiones de grupo, discusiones de casos, demostraciones u otros ejercicios. Y bueno, para adelantar, evidentemente ellos tuvieron mejor nivel de conocimientos a comparación de los del curso e-learning, pero por todas las dinámicas que se realizaron. En cuanto a la transferencia de conocimientos, en ambas modalidades se realizaron cuestionarios y ejercicios de auditoría. Por ejemplo, se les presentaban casos y ellos tenían que checar qué es lo que estaba mal o qué estaba bien. Y bueno, como criterio de evaluación, se les realizó encuestas de retroalimentación a la capacitación. Y bueno, en general, ellos decían que fue buena, pero algo que sí les falló al momento de diseñar la capacitación es que pedían ejemplos más específicos a sus puestos o áreas o a los clientes a que tratan ellos o a los proyectos que ellos están involucrados. Entonces, recordemos que uno de los criterios al momento de diseñar el programa de capacitación es que este sí vaya como que aliado con los objetivos organizacionales, de acuerdo con, bueno, de los resultados del análisis organizacional, y bueno, este como tal no lo cumplieron, pero en general ellos cumplieron con lo demás, y al final de cuentas tuvo muy buena satisfacción por parte de los profesionales. Como conclusión a lo aprendido, a mí la verdad sí me gustó mucho realizar esta actividad y se aprende mucho de la lectura. Actualmente yo me encuentro como becaria en el área de capacitación, por lo cual sí me ha ayudado a ver nuevos métodos para atraer a la gente a que asistan a las capacitaciones y sobre todo en las inducciones. He visto que en mi organización, en la organización en la que me encuentro, hay puntos de mejora y gracias a esta lectura pude diseñar como que una forma mejor para que ahora sí que los asistentes no se aburran al momento de que estoy yo realizando una capacitación de inducción, que son que por lo regular me tocan a mí, las inducciones de bienvenida, entonces por lo regular son muy largas. Entonces, gracias a esta lectura pude ver nuevas dinámicas para motivarlos a que asistan y sobre todo que se lleven una buena experiencia. Entonces, en general, yo quedo muy, muy satisfecha con esa lectura y con esa actividad. Gracias por todo.